Ya estamos en el segundo tramo de nuestro programa de hoy, dedicado a estas recordaciones que tan bien nos hacen a muchos paranaenses, santafesinos y bueno, de toda la zona de influencia de cable video. Vamos a hablar con un deportista, cuando justamente el deportista de turno de este tramo del programa tiene una vinculación personal con quien conduce, o sea, es más difícil. Cuando hay una amistad muy fuerte de por medio, más allá de si nos vemos todos los días o compartimos muchas cosas todos los días o no, no es fácil hablar en profundidad o intentar recordar con un amigo. Hoy, nuevamente, tenemos un protagonista del básquetbol. Ya hacía varios programas que no hablábamos con basquetbolistas. Y vamos a hablar con César Luis Castro. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? Bien, bien, Roberto, bien. Todos me conocen por César Luis, pero yo soy Luis César. ¿Puede ser? Pero sí, en la libreta. En la libreta, en la libreta. Pero todos te conocen como César. César Luis Castro. Directamente como Pescado, muchos del básquetbol anterior, ¿no? Después me vas a explicar por qué tenías ese sobrenombre. A todos les pregunto por qué tenía cada uno el apodo o el sobrenombre que llevaron adelante en el deporte. Pero nos vamos a ir muy atrás, cuando empezaste a jugar al básquet. ¿Y por qué elegiste el básquet y no el fútbol? Bueno, yo nací en Hernandaria, acá cerquita, nomás 100 kilómetros de Paraná, y mis padres se vinieron acá a trabajar, y bueno, tuve el comienzo, vine de grande ya, y empecé de grande al básquetbol. Fui a vivir al club recreativo prácticamente, en la esquina del club recreativo. Ahí mis padres establecieron un negocio y prácticamente fue el club recreativo el patio de tu casa. El patio de mi casa, el patio de mi casa. Por eso tengo un comienzo en el club recreativo a los 13 años. ¿Y por qué el básquetbol? Yo en Hernandaria alguna vez jugué al fútbol, pero llegué a Paraná y me tentó el básquetbol. ¿Te encontraste con el club al lado? El club al lado. Fue prácticamente vivir en el club, porque mis comienzos eran en el club, vivía en el club. Y por eso tal vez por ahí el estar todo el día, mañana, tarde, noche, en el momento en que uno tenía libre o cuando no lo tenía, estaba en el club. ¿Por eso progresaste rápidamente? Yo recuerdo que eras un jugador veloz, un jugador de gol, un jugador que hoy nosotros admiramos a estas fantásticas figuras de la NBA, que cuando te ibas a velocidad hasta tenías un tiempo de pararte en el aire para definir, hacías un tiempo en el aire, cosa no fácil en aquella época. ¿Y sabe qué pasa, Roberto? Que el estar todo el día en el club y con un grupo de muchachos que hacían lo mismo que vos. Hacíamos lo mismo, tratábamos de superarnos permanentemente. Tal así que jugábamos en las divisiones inferiores y cuando a nuestro juicio no andábamos del todo bien, nos parecía que nos faltaba cancha. Y iban solos. Todos solos, de mañana, de tarde, de noche. Me acuerdo con Jorge Campo, Esper, Leyes, muchachos que de nuestra edad, todo el barrio, estábamos permanentemente en la cancha. ¿Vos admitís que no había otras tentaciones en aquella época o que hoy se podría hacer de nuevo? Sí, había tentaciones. El fútbol podía ser otra opción para uno, pero era otro deporte, tal vez no tan fácil para el caso mío. Por eso estudiábamos y el club era la otra salida que teníamos. ¿A ustedes les importaba ganar? ¿Era prioritario ganar o era simplemente una diversión estar todos los días con la pelota en el club? No, evidentemente nos interesaba ganar, y como nos interesaba ganar teníamos que estar todo el día. Hoy en día los jugadores que realmente se destacan viven del básquetbol. Nosotros no vivíamos en ese momento del básquetbol, pero estábamos todo el día jugando al básquet. Por eso, en algunos casos, en el caso mío, nos llevó en algunos casos hasta tener problemas en el estudio por dedicarnos tanto a esto. César, yo cuando hablaba un poquito de tentaciones también me refería a que ahora hay otras actividades más pasatistas, que la gente le gusta estar conversando, tomando algo, hay mucha televisión. En aquel entonces no teníamos televisión. No, en ese momento no había televisión, las tentaciones no eran tantas. Si bien
la mayoría de nosotros no tenía vehículos, así que estar en el club ya era un pasatiempo, y en este caso hacer deporte era lo que podíamos aspirar. ¿Y en qué edad saltaste a la primera división? Y yo creo que tenía 17 años, 17, 18 años ya en primera. Y en una época muy difícil porque había cantidad de jugadores. Y yo me acuerdo en el club recreativo, y en todos los clubes estaban todas las divisiones, desde las infantiles hasta había una división cadete, cuarta, tercera, segunda. Reserva, novicio. Y todas las divisiones completas de jugadores. Así que llegar a primera, sí, estar en un plantel de primera para nosotros ya era un premio, pero de más fuerte. ¿Y qué recuerdos tenés de esa primera división? ¿Fueron campeones de Paraná? ¿Había torneos entrerrianos de clubes o no? ¿A qué edad fuiste a la selección paranaense? Porque vos te destacabas en ese grupo de recreativo. Mira, yo a recreativo fui al banco, como se llamaba en ese momento, integrando el plantel cuando recreativo todavía tenía esa camada de jugadores con algunos años, los hermanos Avellaneda, Josami, Plana, Patriarca. ¿Alcanzaste a estar con ellos? Yo alcancé a estar con ellos. No jugué demasiado con ellos, pero ya estuve con ellos. Cuando ellos un poco se retiraron por edad, por distintos motivos. ¿Heredaste la titularidad? Ya entramos a jugar, en ese caso, con Campo, Lódolo, Chandi, Ferrari, Maradei, Barbayelata, etcétera, etcétera. Y bueno, una vez que uno quedó consolidado en primera, ya automáticamente pasamos a jugar en el combinado. Yo ya, jugando en primera, ya jugaba en el combinado. O sea que Recreativo era un club que proveía de jugadores permanentemente al seleccionado. Y sí, Recreativo ¿El Recreativo de aquel entonces? Sí, Recreativo le daba 3, 4, 5 jugadores, ¿por qué no más? Y había que pelearla porque todos los clubes, Chagüe, Ciclistas en ese momento, Olimpia, Hindú, aportaban lo suyo. Y había una camada, la tuya, de grandes jugadores. En Hindú, en Ciclista, en Echagüe. Sí. Yo tuve, se puede decir, una suerte de haber jugado en la época donde el básquetbol congregaba mucha gente. Era un deporte muy popular en Paraná. Muy popular. Uno a veces le cuenta a la muchachada de ahora que jugábamos a cancha llena. No te cree. Y no cree, porque se trasladaba la familia completa. Si no había, tal vez, como dijimos anteriormente, otra diversión, otro pasatiempo. Entonces era el básquetbol. Y volviendo al tema de la camada de buenos jugadores, sí, evidentemente. En ciclistas teníamos a Gastaldo, Sanaleón, me puedo olvidar algunos, Velázquez, Franchini, en Echagüe los Cipriani, Salazar, los Silva, Colman, en Hindú ese equipo muy fuerte que tuvo, que era Llorén, Sutión, el otro Tito Sutión y Ilbevi, el Hugo Oliva, que después jugó en los combinados argentinos. Y bueno, así estaba la cosa en ese momento. ¿Y Recreativo tuvo una primera campeón en la que jugaste en Paraná o no? Sí. Recreativo tuvo una primera que realmente, según todavía siguen recordando algunos memoriosos, fue un equipo que, qué sé yo, jugaba de memoria. En ese equipo jugaba Jorge Campo, Echandi, yo, Ferrari. ¿Y el quinto? El quinto era Palito Maradei, Mario Londro, Hugo Barbayelata. Y después llegaron las otras camadas donde apareciste vos, Pocho Ingui, Cato Giovanni, muchachos más jóvenes. ¿De tu época también el Nene Narcoti? Era el Nene Narcoti, perdóname que me olvidaba. Claro, no es fácil recordar todos. Claro, y me puedo olvidar de muchos. ¿Mazola de Echagüe de tu época? Mazola de Echagüe también. Mazola de Echagüe, qué sé yo. Y con la selección paranaense, ¿fuiste a muchos entrerrianos? ¿Te acordás la cantidad? ¿8, 10 veces? Y pueden ser 10 veces. 10 campeonatos entrerrianos. ¿Varias veces campeón? Y te podría decir la mayoría, por no pecar. Pero por ahí, Concesión del Uruguay o Gualeguaychú. Fíjate, Roberto, que nosotros, cuando ingresamos a los combinados, hubo una oxigenación de jugadores, en los que nombramos recién, y creo que hicimos te podría decir, una vuelta completa a la provincia, ganando todos los torneos. Ya se sabía que iban a ganar. Casi. No sé si se sabía o no, pero éramos candidatos
candidatos. Porque no sé si nosotros habíamos constituido un buen equipo o el resto de la provincia había bajado al nivel. Pero no es que no nos costaba mucho, teníamos que ganar, pero evidentemente las cosas venían así. Y de ahí a la selección entrerriana. Y de ahí, porque en aquel entonces el que era campeón se formaba el equipo con la base del campeón. Y yo participé también como en, no sé, 8, 9 torneos argentinos. Que eran unos torneos bárbaros, era lo mejor que había del básquetbol argentino. Hoy está reemplazado por la liga de clubes, pero era la fiesta del básquetbol con todos los titulares, de los mejores jugadores del país. Todas las provincias reclutaban a sus mejores jugadores que en algunos casos estaban jugando en otra y los nuevos que venían pintando muy bien iban porque querían llegar a la selección nacional. Y había aspiración, sí, yo me acuerdo, por ahí uno lo cuenta, le dice a los chicos que por ahí no se fijan meta, la meta que uno humildemente se fijaba era jugar en la primera del club. Después jugar en el combinado de la localidad. ¿Por qué no allá aspirar a jugar el combinado de la provincia? Y ya cuando jugábamos en el combinado de la provincia ya mirábamos para más arriba. Algunos tuvieron suerte, otros no tanto, pero ahí en el torneo argentino se juntaba todo lo más granado del básquet. Todas las provincias llevaban lo suyo. Y se hacía la gran fiesta que era el torneo argentino. ¿Siempre fuiste goleador? Sí, siempre. Siempre fuiste goleador. Te cuesta decirlo, pero... Sí, siempre. Hacer 25 puntos en aquella época, 30 puntos en aquella época, que no había triple. Y fíjate que no había triple. Yo acá en Paraná creo que haber salido 2 o 3 veces... Goleador de todo Paraná. Goleador de todo Paraná y con arriba de 25 puntos por partido. De promedio. Algunos me decían, vos tirás mucho, pero había que hacer 30 goles por partido, ¿no? Sin triple. Sin triple. Y si fueran triple, nosotros hubiéramos hecho mucho más. Yo creo que sí. Las marcas de antes, ¿vos creés que eran como las de ahora? ¿O no hay mayor peso físico? Sí, no, es indudable que las marcas de ahora son mucho más fuertes que las de antes. Pero vos te sentís que si hacemos lo que no podemos hacer, que lo imposible, trasladar como jugabas vos al básquet en aquella época, al entrenamiento de hoy vos podrías jugar. Y mira, yo no tendría la no todos de aquella época. Valentía de decírtelo. Yo creo que con el entrenamiento que tienen ahora, que viven exclusivamente para esto, muchos de los que jugamos en aquel esa entonces época podríamos, no sé si destacarnos en este momento, pero alternar sin ningún problema con lo de ahora. Yo pienso así, no es porque te lo pido a vos que digas. Tal vez nos faltaba un poco de altura, pero mañas y ingenios teníamos como para sobrellevar marcas. Y de mañas, palitos había mucho también, ¿no? Sí, te acordarás vos de algunas anécdotas. Y César, dijiste por ahí que hubo una aspiración al llegar a la selección provincial y ya mirar la selección argentina. ¿Alguna vez hubo una posibilidad? Mira, sí la hubo. Yo tuve la suerte de jugar un torneo y anduve muy bien en Salta, año 64, cuando Argentina tenía que jugar un sudamericano para ir a las Olimpiadas de Japón. Y ahí estuve nominado entre los 30 jugadores del país. Cosa que no se llegó a concretar porque Argentina no clasificó en los 3 mejores puestos en el sudamericano, cosa que no le dio posibilidades de tener plaza para las Olimpiadas. Ahí quedó. Y hacer la convocatoria para entrenar. Claro, ahí quedó mi ilusión. Pero estar entre los 30 ya era una... Y a nivel de clubes jugaste con grandes equipos, River Plate, por ejemplo, que River en aquel entonces tenía muy buen básquetbol. ¿Con qué otros clubes importantes de aquel entonces te acordás? Y bueno, nosotros teníamos, no era fácil hacer los partidos. Y alguna vez vino River, como decías vos, jugamos acá torneos muy importantes. Con Gimnasia Esgrima, Santa Fe, Unión. Venían equipos acá, sí, pero de todas maneras los equipos que venían acá eran lo más granado que había en el básquet nacional. O sea, yo intento decirle al televidente, muchos te conocen, los que te están viendo te conocen, saben lo que hiciste, pero hay muchas generaciones que no son tan jóvenes, que ya tienen sus años y no te conocen, que jugaste, yo diría en tu época, contra todos los jugadores que formaron la selección nacional, por ejemplo. Sí, yo me acuerdo de un partido, no sé si es partido, un torneo
cancha de club recreativo contra River. River tenía la base del combinado argentino. Sándor, Balícora, Curi, no me acuerdo de Ferecín. Era la base del torneo argentino, del combinado argentino. Jugamos acá de igual a igual, le ganamos inclusive. Le ganamos en cancha recreativo. Con el equipo ese que vos... Balícora, que ese equipo, en ese momento tener 4 metros abajo de los tableros era cosa... Y nosotros con un poco de... Vos dijiste una vez, qué fácil que es tirar al aro así, con qué tranquilidad, claro. Sabiendo que si uno erra... Hay un recupero, claro. El recupero de mis compañeros. Sí. Más difícil es tirarlo cuando no se tienen los 4 metros de compañero. Vos dijiste eso una vez. Sí, porque vos tirás con una tranquilidad que... sí, la tranquilidad del jugador que va a tirar y que puede errar y que puede recuperar. Cosa que por ahí se disimulan los errores, se disimulan los apresuramientos, pero nosotros teníamos que ingeniarla de otra manera. César, ¿recordás tu mejor partido en recreativo, en la selección local, provincial o en algún campeonato argentino? ¿El partido que te quedó grabado o no lo tenés ese partido así? No lo tengo, Roberto, vos sabés que fueron tantos. Y tantas noches inolvidables, diríamos. Sí, noches buenas. Los partidos en ciclista, con recreativo. Sí, son partidos que... Recuerdo uno que justamente no ganamos, que perdimos. Una final en recreativo, contra ciclista, nos ganó ciclista sobre la pitada final. Partido muy bueno que hice, pero que no ganamos. Lo recuerdo todavía porque, qué sé yo, en esa época, viste, el reglamento como nos permitía, no había reloj, había que calcular los tiempos. Uno de adentro. ¿Estaba prohibido saber cuánto faltaba? Sí, no prohibido, pero por lo menos... No tenías el reloj, te decían, los compañeros que estaban en el banco, el entrenador te decía faltan 10, faltan 15. Claro, tenías que jugar y tenías que definir, había que tirar, convertir ahí había que convertir o perder. Y me tocó perder. César, oficialmente siempre jugaste por recreativo. Toda la vida. Toda la vida. Desde los 13 que empecé hasta que dejaste. Hasta los 32 por recreativo, no cambié nunca. ¿Pudiste haber jugado unos años más? Sí, pude haber jugado, pero ¿sabés qué pasa? Cansado. Los compromisos laborales de uno, la camada de chicos que venía de abajo, estaba Tito Lerman. Claro, me obligaban a entrenar más de lo que yo podía. Entonces por ahí uno dijo, bueno, hasta acá llegué y bueno, había que dejar. ¿Y ya en ese entonces eras director técnico? No sé si de básquet femenino, de básquet masculino, no sé. No, del masculino. Vos sabés bien de que yo mientras jugaba en recreativo trabajaba en sionista. Muchos años. Y en sionista trabajé 16 años. En las divisiones inferiores y en la primera división. Que por ahí ascendíamos y yo tenía que dejar porque estaba... Los dos equipos en primera. Los dos equipos en primera. Yo como jugador y técnico se hacía imposible. Claro, jugador de recreativo y de técnico de sionista no podía ser. ¿No es cierto? 16 sionistas. Pero me parece que en Estudiante, ¿no dirigiste? Femenino en Estudiante. Tuve el mejor equipo para nada, en una época. En época sí. Yo hice un curso de director técnico nacional y bueno, a través de esa capacitación uno logró, y con la experiencia que uno ya traía, logró ubicarse en algunos equipos. ¿Y cuándo dijiste no soy más director técnico? ¿Hace mucho o hace poco? 10 años más o menos. El problema de trabajo me obligaba a tener que optar. Sí, deberíamos decir que vos siempre una que te gustó de alma es tu actividad docente. Y sí, llevo 40 años en la docencia. En la docencia, ¿no? Bueno, inclusive hasta con doble tiempo de trabajo, salir de un trabajo, entrar al otro, siempre en la misma actividad docente. Y triple. Y triple también. Estoy trabajando mañana, tarde y noche. Llevo tantos años en esto. Y sobre todo una educación dedicada a que los chicos salgan con un oficio. Si yo tengo una actividad mía, está dividida entre la ENET número 1 y el Centro de Formación Profesional. Estamos en el Centro de Formación Profesional dedicado a la capacitación en oficios de chicos, adolescentes y adultos, ¿no es cierto? Eso te lleva a tener una dedicación total. Y decirme la verdad, todos esos chicos, aunque no tengas nada que ver porque no sos profesor de educación física, no, dentro del establecimiento, ¿les inculcás el deporte si te preguntan o si vos los ves un poco remolones, que hagan una actividad deportiva? Sí,
permanentemente uno vive un poco afligido por los problemas propios de la escuela, la falta de presupuesto, etcétera, etcétera, pero en la medida que uno puede, entra como es a conversar, más que estos chicos necesitan este tipo de estímulo, este tipo de conversaciones, porque evidentemente por ahí no lo tienen de la casa, no practican deporte, viven en barrios un poco alejados y habría que trabajar más en eso. A veces el tiempo no te da para... César, ¿tu mejor amigo en el deporte? ¿Lo tenés o son muchos? No, es difícil. Es difícil. El deporte me dejó a mí la satisfacción de conocer y de hacer amigos. Tengo infinidad, yo te diría, te digo, Homero Echandi, supongamos, mi gran amigo, pero como Homero tengo tantos que a diario me estoy viendo y tal vez... ¿El básquetbol te dio a conocer el país, recorrerlo? De arriba a abajo. Cosa que por otro lado no lo hubiera podido. Ir al exterior como veterano. Y como los veteranos al exterior. También, ¿no? También. Y César, un adversario temible para vos toda tu vida, tu adversario con el más pica tenías, más roce tenías, más allá de que hoy sos amigo. Y mi gran amigo, otro de los grandes amigos, Víctor Gastaldo, en esa época jugaba en Ciclista él, siempre lo jugó ahí, y era una lucha. Él tratando de taparte y vos de hacerle goles. Hoy pudo Gastaldo, mañana podía yo, y es una lucha que terminó con la amistad. Con la amistad. O sea, hoy son amigos, muy amigos. En esa época éramos todos amigos. Nosotros... había puja, pero sí, no había mala intención. Había colores de camiseta. Exacto. Defendíamos la camiseta a muerte, pero terminado el partido... ¿Y hoy cómo cambian de camiseta los jugadores? Realmente notable. Es increíble, más allá de la profesionalización. Antes había jugadores profesionales en el fútbol, en el básquet, durante años en el mismo club. Hoy cambian muy a menudo. Y cambian tal vez por los problemas económicos, problemas propios de los clubes, pero nosotros habíamos... yo me acuerdo, por darte un ejemplo, con nosotros jugó un muchacho ya fallecido, Esteban Coliñón. Sí. Coliñón era Echagüe. Yo lo quería mucho, Esteban. Era Echagüe. Cuando pasa al Recreativo por unos problemas propios de los clubes, era una cosa que él lo sentía. Él le dolía en el alma. Seguía siendo de Echagüe, jugaba por Recreativo, pero él sabía que tenía el corazón allá. Una última pregunta, porque me están haciendo señas hace rato. En un quinteto ideal para vos de tu época, en un quinteto ideal, y te pido que no seas sencillo ni humilde, uno de los 5 sos vos, los otros 4. ¿De esa época? Sí. Tiene el quinteto que vos volverías a jugar, te gustaría jugar, más allá de las camisetas, si querés. O querés nombrar 5 recreativos. No. Vos sos uno de los 5, ¿quiénes son los otros 4? Yo jugué con Hugo Oliva. Hugo Oliva. Jugué con Homero Echandi. Víctor Gastaldo. Falta uno. Y el quinto, qué sé yo, si tuviera que... Había tantos, Roberto. Coquiense. Sí, sería un gran equipo, ¿no? Me olvido. Inclusive tuvimos... Si ya me quería hacer otro equipo más. Pero sí. Yo te quería pedir unos nombres así, que vos los tenés en el recuerdo. ¿Cómo es tu familia? Más allá que yo la conozco. Sí, mi familia es mi señora, Mirta, y tengo 2 hijos varones, Pablo y Mario, y la nena María Fernanda, con 20 y pico de años, 30 el mayor, 28 y 20. ¿Casados? Uno casado, soy casi nieto, casi abuelo, casi abuelo, pero bueno, eso. Y además un respaldo de mi familia, de mis hermanos permanente. Son una familia unida. Tal vez un poco demasiado unida, fuera de contexto. Somos 6 hermanos, yo son 7, y tuve permanentemente el respaldo de ellos. ¿Pescado por qué? ¿Por la cancha de básquet? No. ¿Siempre estaba pescando la pelota? No, esto viene... Algunas veces le digo a algunos que era porque sabía nadar muy bien, cosa que no sé. Pero el pescado viene porque mi papá tenía un bar ahí en el club recreativo y despacho de bebida y demás. Y vendía pescado frito. Entonces un amigo mío, no sé si te acuerdas vos, el negro Torné. Sí. Él me puso, el peludo también. El hermano. El hermano. Él me puso pescado y bueno, y ya quedó así,
no solamente para mí, para mis hermanos y para mis hijos, todos son pescados. Gracias por venir. Gracias, Roberto, por invitarme. César Luis Castro, en la libreta dice Luis César Castro. Pasó por ayer y hoy. Nos vamos. Hasta una próxima edición el domingo que viene, si Dios quiere.